Bienvenidos a un nuevo episodio de Cautivos del Misterio, donde esta vez exploraremos la extraordinaria historia de un hombre dotado con un don singular, la capacidad de escuchar a los muertos, aunque para él eso no es un don, sino un castigo, ya que lo aborrece profundamente. Sin embargo, descubriremos que ese don quizá no siempre sea una maldición. ¿Qué secretos y mensajes nos revelarán los espíritus que lo rodean? Acompañadnos en un viaje fascinante hacia el más allá mientras desentrañamos los misterios que envuelven a este hombre y su don sobrenatural. Os recordamos que si os gusta el contenido podéis suscribiros a nuestros canales de YouTube y Spotify, donde nos encontraréis como Cautivos del Misterio, y que también os podéis seguir en nuestras redes sociales de Twitter y de Instagram con el mismo nombre. Dicho todo esto, ahora sí, comencemos. El episodio de hoy se titula Ciudad Fantasma. En la ciudad donde resido, de la cual prefiero no dar su nombre, ya que no quiero que nadie tenga prejuicios si va a visitarla, ver gente muerta se ha vuelto tan común como el tintineo de las monedas en mis bolsillos. Desde que tengo memoria, he compartido mi existencia con sombras del pasado que insisten en caminar entre los vivos. Al principio, la presencia de los muertos me atormentaba, pero con el tiempo se volvió rutinario, a veces incluso aburrido. La mañana solía ser el momento más tranquilo, antes de que el bullicio de la vida cotidiana inundara las calles. Caminaba entre la multitud invisible, rodeado de rostros sin vida que buscaban atención. Aunque los muertos compartían historias de sus vidas truncadas, sus voces se mezclaban en un murmullo constante, una sinfonía de susurros incesantes. Aprendí a ignorarlos, a pasar desapercibido entre los fantasmas que nadie más podía ver. La gente muerta, como los vivos, la realidad es que solo quieren hablar de sí mismas una y otra vez. Sus historias, plagadas de tragedias no resueltas y sueños rotos, se volvían monótonas. A veces deseaba poder silenciarlos, pero no hay forma de apagar las voces de aquellos que ya no tienen cuerpo. En mi vida cotidiana, trabajaba en una oficina gris. Me perdía en multitudes indiferentes y me sumergía en la rutina para mantener a raya la cacofonía de los muertos. Pero al final del día, cuando la ciudad se sumía en la oscuridad y los vivos buscaban refugio en sus hogares, yo quedaba solo con mis incesantes compañeros espirituales. En ocasiones me rendía ante la abrumadora presión de sus voces y me sumergía en el abrazo de la embriaguez. En la penumbra de los bares solitarios buscaba el consuelo efímero que el alcohol proporcionaba. Borracho, las voces de los muertos se volvían más tenues, como susurros distantes que se disolvían en el humo del tabaco. Con el tiempo, empecé a preguntarme si mi destino era terminar como los borrachos de la calle, aquellos a quienes nadie quiere mirar ni escuchar. ¿Era quizá mi destino perderme entre las sombras, hablando con los muertos mientras el mundo seguía girando ajeno a mi existencia? En una noche en particular, después de ahogar mis penas en un vaso de whisky, me encontré caminando por calles vacías y desiertas. La ciudad estaba envuelta en una quietud sepulcral, como si incluso los muertos se hubieran retirado por un momento. Fue entonces cuando una figura solitaria apareció en la penumbra. Era un hombre de aspecto desaliñado, con la mirada perdida y la ropa andrajosa. Me miró con ojos vacíos, pero en su rostro pálido reconocí una familiaridad escalofriante. Era un muerto, una alma perdida que buscaba algo que no podía encontrar. ¿Puedes ayudarme?, murmuró su voz resonando como un susurro lejano. A regañadientes accedí a escuchar su historia. Habló de una vida truncada, de decisiones equivocadas y oportunidades perdidas. A medida que compartía sus lamentos, noté que su presencia desencadenaba una extraña empatía en mí esta vez. Tal vez porque de alguna manera veía un reflejo de mi propio destino en sus ojos vacíos. La noche avanzaba y la figura perdida continuaba su relato. A diferencia de otros muertos que conocía, él no se aferraba a su tragedia. En cambio, buscaba redención y un final que escapara de las sombras. Me di cuenta de que no estaba solo en mi carga,
que otros también anhelaban encontrar paz más allá de la muerte. A medida que escuchaba sus palabras, una revelación se apoderó de mí. Tal vez, en lugar de temer a los muertos o aborrecerlos, podía ser un puente entre dos mundos. Quizá mi destino no era desvanecerme entre las sombras de la embriaguez, sino encontrar un propósito en la conexión entre los vivos y los muertos. La figura desvanecida sonrió débilmente, agradecido por mi atención. En ese momento comprendí que, aunque las voces de los muertos pudieran ser molestas, también podían ser un recordatorio de nuestra humanidad compartida. Tal vez, al abrazar la dualidad de mi existencia, podría encontrar un equilibrio entre los mundos y, finalmente, descubrir un destino que no se perdiera en las sombras de la noche eterna.